Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Dentro del ciclo de conferencias que la Escuela Politécnica de Cuenca lleva organizando desde hace ya 20 años, pues hoy nos encontramos con esta tan interesante y tan práctica, ¿no?, que va a ser de utilidad para nuestro trabajo en el mundo laboral. La escuela, aunque parezca que ha sido ayer, llevamos 20 años ya haciendo ciclos de conferencias y les llevamos haciendo porque desde entonces, desde hace 20 años, existe esta escuela. Celebramos este año el 20 aniversario y de ahí que los ciclos de conferencias se hayan incrementado en este año y hemos tenido una mayor insistencia en darlos a conocer. Bueno, la que hoy nos ocupa, el título... la otra... Bueno, el cartel ya lo habíais visto, pero... Que la que nos ocupa, eficiencia energética en el marco del Código Técnico, soluciones para su cumplimiento, es en la que se va a desarrollar hoy, que estará a cargo del ponente Nicolás Bermejo, que es el que nos acompaña esta tarde. Gracias por tu asistencia, de la empresa Isover. Y también ha sido gracias a esta conferencia a la implicación de una empresa de Cuenca, cuyo gerente tenemos aquí hoy también, Salvador Asenjo, a mi izquierda, que también comentará unas palabras acerca de este tema. Juan Vicente Visier Masó, compañero de la escuela y también colaborador en la organización de esta conferencia. Bueno, y yo no me alargo más, ya que comiencen a darnos esta charla tan interesante y con el objetivo, como sabéis, de todos estos temas que tenemos como objetivo el año 2020 en cuanto a eficiencia energética en los edificios, pues vamos a ver cómo lo llevamos desde aquí al 2020, que falta ya muy poquito. Gracias a todos. Bien, buenos días a todos y gracias por venir. Voy a ser muy breve, simplemente deciros que el conocimiento de los materiales de construcción es una de las señas de identidad de nuestra profesión y en ese sentido siempre a través de la asignatura, como ha comentado Miguel Ángel, hemos intentado siempre establecer y realizar conferencias en contacto con empresas y con instaladores. Pensamos que ha sido a lo largo de estos años una experiencia muy fructífera y que, bueno, pues que se ha traducido en conocer a buenos amigos como los que hoy nos acompañan, como son Nicolás Bermejo, de la Casa Isover, y Jonah Salvador Asenjo, por parte de la empresa de impermeabilizaciones Jonah, ¿vale? Con los cuales ya hemos trabajado en anteriores ocasiones y que, bueno, pues para nosotros siempre son un apoyo inestimable en este tipo de actuaciones. En cuanto al tema de la conferencia, también creemos que es muy pertinente, dado que, bueno, pues como todos sabemos, el sector profesional pues está en una situación en la cual las intervenciones profesionales más frecuentes son las rehabilitaciones, ¿vale? En ese sentido, en el tema de las rehabilitaciones, como ya sabemos, el tema de los aislamientos térmicos cumple una función primordial. Hay que tener en cuenta también que el parque inmobiliario español está completamente obsoleto y que, por tanto, es presumible que con idea de adaptarnos a las directivas comunitarias, como va a explicar Nicolás, tengamos que hacer un importante esfuerzo y ello pues redundará en que habrá un importante nicho de trabajo en este campo. Por lo tanto, hemos pensado que esta conferencia representaba una buena oportunidad para dar a conocer estas cuestiones y esperamos, y así con esa intención lo hemos hecho, os resulte de interés. Y sin más, le cedo la palabra a Salvador. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, yo simplemente quería presentar un poco mi empresa, ya que me han ofrecido la oportunidad. Dar las gracias a la universidad, sobre todo a los dos profesores, a Miguel Ángel y a Juan Vicente. Y bueno, simplemente deciros que nuestra empresa ya lleva un trayecto recorrido. Empezamos con los sistemas de impermeabilización y bueno, una cosa conlleva a la otra. Y bueno, vamos avanzando y hemos empezado también un poquito en el mundo de
de la insonorización y los aislamientos. Deciros simplemente pues, que podéis contar con nosotros para todo lo que necesitéis, que tenemos una de las delegaciones que es la principal en Cuenca. Y es verdad que no estaba puesto, perdón. Y que os podemos ayudar en todo lo que necesitéis, tanto a nivel de instalación como a nivel de distribución, tanto para los que sois estudiantes como para los que sois ya un poquito más veteranos en este aspecto. Esperamos que sea de vuestro agrado y bueno, que os ayude y que nos sirva a todos. Sin nada más que decir, le cedo la palabra a Nicolás. Bueno, muchas gracias en primer lugar a todos vosotros por asistir a esta conferencia. Muchas gracias también a Salvador del Grupo Iona, muchas gracias a la Universidad Politécnica, Miguel Ángel y Juan Vicente, ya que este tipo de conferencias pues solo es posible mediante la implicación de ellos. A lo largo de esta hora y media, vamos a hablar de la importancia de la eficiencia energética en edificación y cómo eso se ha traducido en una serie de requisitos marcados por el Código Técnico de la Edificación, que vamos a ver que no es más que la traducción de unos requisitos derivados de una directiva europea, quizás de las más importantes que hay en este momento sobre eficiencia energética de edificios. Mi nombre es Nicolás Bermejo, pertenezco al Grupo Isover, enmarcado dentro de la multinacional Saint-Gobain, cuya principal función es la innovación y la eficiencia energética para construir un hábitat sostenible. Quizás nos conozcáis más a través de nuestras marcas. Dentro del perímetro del paraguas Saint-Gobain están marcas como Glass Solution, especialista en la transformación de vidrio, Isover, especialista en lo que son sistemas de aislamiento térmico, acústico y protección contra incendios, PAM, fundamentalmente focalizado en temas de canalización, Saint-Gobain Placo, fabricante de grandes sistemas en base a placas de yeso laminado y yeso, Saint-Gobain Glass, vidrios para edificación, Saint-Gobain Solar, paneles solares, Betotec, vidrios especiales y Saint-Gobain Weber, fundamentalmente muy focalizado en lo que son morteros y morteros especiales de alta eficiencia. Bien, durante esta hora, como os decía, vamos a estar viendo los requisitos del código técnico. Vamos a ver a quién aplica, cuándo, a partir de qué. Vamos a ver qué requisitos vamos a tener que implementar en nuestros proyectos para dar cumplimiento a los mismos. Vamos a ver cómo se traducen esos requisitos en necesidades de aislamiento, en obra nueva y en rehabilitación. Y vamos a ver unas herramientas prácticas para su cumplimiento. Yo, si me permitís comenzar, siempre empiezo de la misma manera, porque esto lo viví yo en primera persona. No sé si se escucha el micrófono. ¿Sí? Esto lo viví yo en primera persona. Yo hace unos años me compré mi coche, ese que veis en la fotografía, y mi casa al mismo tiempo. Y cuando comparamos la tecnología que integraba mi coche de hace, pues eso, 12 años, la tecnología que integra mi coche, que me costó 18.000 euros, y la que integra mi vivienda, que me costó como 20 veces más, la comparación es asombrosa. Y ya no os digo nada si nos centramos en eficiencia energética, que es lo que vamos a hablar hoy. Cuando yo voy en mi coche, en todo momento, desde el punto de vista de eficiencia, yo y cualquiera de los que estáis aquí, sabemos lo que consume nuestro coche, ¿no es cierto? Yo cuando venía de Madrid, venía a 100 y veía como el coche me decía que estaba consumiendo 4,8 litros a los 100. Aceleraba un poco porque entraba en la autovía y me ponía 120 y veía que subía 6 litros. Y así sucesivamente. Sin embargo, ¿cuántos de los que estáis aquí sabéis lo que consume vuestra vivienda? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me puede decir lo que consume vuestra vivienda? Entonces, yo os quería hacer esta reflexión, ¿no? Desde el punto de vista acústico, yo cuando fui a comprarme el coche, el que me lo vendía, el prescriptor, el arquitecto equivalente en edificación, me decía lo que consumía mi coche. Me recomendó este coche por su consumo y me daba datos precisos de consumo. Además, me hablaba de la acústica. Me decía que este coche era muy confortable. Me empezaba a hablar de confort. ¿Sabéis lo que me dijo el constructor cuando fui a comprar mi casa? Nada, absolutamente nada. Me habló de los baños, me habló de la cerámica que tenía en la cocina y poco más. Y cuando yo le pregunté sobre la acústica o sobre la térmica del edificio, me contestó literal, porque fue durante los años del boom inmobiliario, al menos empezaba, me decía que si no me interesaba la vivienda, que le estaba haciendo perder el tiempo.
básicamente lo que os quería transmitir, que efectivamente yo creo que el avance tecnológico que se ha producido en otros sectores distinto al de la edificación, como por ejemplo el automovilístico, que yo os ponía aquí, pues para nada tiene comparación. Y yo creo que el sector de la edificación tiene mucho que decir y tiene mucha tecnología también que implementar en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a eficiencia acústica. Y somos nosotros, los proyectistas y los técnicos de la construcción, los que tenemos que poner en valor ese tipo de propiedades y esos valores que el usuario, nuestro cliente al final, usuario, pues va a valorar, igual que hizo la persona que a mí me vendió el coche del concesionario. Y ya no solo eso, hay otro motivo. Si comparamos si miramos el contexto energético europeo, vemos como en Europa aproximadamente la mitad de la energía que necesitamos los europeos la estamos importando. Pero es que eso se agrava en el caso de España. Aproximadamente más del 80% de la energía que consumimos en este país procede de fuera, la tenemos que importar. Con todo lo que ello conlleva, tenemos una elevada dependencia energética y al margen de las políticas internacionales que debemos de cumplir por el hecho de pertenecer a la Unión Europea, estamos ante un problema nacional al margen de un problema internacional. Aunque no fuera por esas políticas que nos vienen desde Europa, yo creo que las medidas de eficiencia energética las tendríamos que implementar como país. No puede ser que un país tenga una dependencia energética tan elevada como el nuestro. Cada vez que ponemos la calefacción, pues ese dinero se nos está yendo, yo os ponía ahí a Rusia, al Golfo, etcétera, etcétera. Dentro de la balanza española tenemos aproximadamente 50.000 millones de euros en concepto de factura energética que se están yendo fuera. Imaginaros si pudiéramos implementar o destinar esos 50.000 millones a temas nacionales o locales. ¿Y en qué se traduce esto? Podéis estar pensando en lo que nos ocupa, en la edificación, en lo que los que estáis aquí sois especialistas. Pues es que casi la mitad de la energía, de esa energía de la que yo os hablaba, la consumimos en Europa en los edificios. Por lo tanto, los edificios son la mayor de las oportunidades que tenemos para ese ahorro energético. Y la mitad de la energía que consumimos en los edificios lo hacemos en calefacción y refrigeración. De ahí la necesidad imperiosa de comenzar a aislar de forma eficiente y a proyectar de forma eficiente nuestros edificios. Porque si lo hacemos bien, el 90% de la energía que consume un edificio se podría ahorrar. Bien. Dentro de todo esto, el legislador europeo, tenemos una directiva europea, la Directiva 2010/31/UE, que como todos ustedes saben, o como todos conocéis, habla de la eficiencia energética en edificación. Básicamente esta directiva nos obliga a todos los prescriptores a que a partir del año 2020 todos los edificios que se proyecten y se construyan en la Unión Europea tienen que ser de consumo de energía casi nulo. Lo cual quiere decir que a partir del 31 de diciembre del año 2020, cada vez que presentemos un proyecto, en nuestro edificio tiene que ser de consumo de energía casi nulo. Vamos a ver después qué se puede avanzar como definición de consumo de energía casi nulo y cómo se puede llegar a conseguir un edificio de consumo de energía casi nulo. Entonces, dentro de esta senda de eficiencia energética que yo os marcaba ahí, empezamos en el año 79 a través de la norma básica de edificación, que hablaba de un parámetro de eficiencia energética K sub G. No fue hasta el año 2006 cuando esa legislación nacional se actualizó a través del Código Técnico de la Edificación, que como todos sabéis tiene un apartado que regula la eficiencia energética de los edificios. Y dentro de ese ámbito, el legislador europeo quería transmitir también o trasladar esta necesidad de eficiencia energética al público en general y definió en el año 2007 la ley o el Real Decreto que establecía la calificación energética de los edificios, a través de la cual en el año 2007, como todos ustedes saben, todo el edificio de obra nueva tenía que tener su correspondiente calificación energética. Vamos a entrar después en ello. En el año 2013 se modificó ese código técnico, que es lo que vamos a ver hoy. Se prevé que se modifique en el año 2017, 2018. Va a haber unas modificaciones de este código técnico. ¿Por qué?
Porque si en el año 2020 tenemos que llegar a hacer edificios de consumo de energía casi nulo, sí o sí, nuestro código técnico tiene que estar preparado para ello y nos tiene que decir qué es eso de un edificio de consumo de energía casi nulo. Se prevé que en el año 2017-2018 el legislador dé un paso más en ese código técnico a través de la modificación de los indicadores actuales. Bien. En el año 2013, como os decía, la Orden 1635 actualizó el documento básico de ahorro de energía. Todos los proyectos que presentemos a partir del 13 de marzo de 2014 tienen que cumplir con los criterios que vamos a ver aquí ahora. Debemos de entender esta norma, por lo tanto, como una norma que especifica una serie de elementos mínimos de los cuales no podríamos bajar. No hay que entenderlo como una norma de máximos, sino más bien como una norma de mínimos de los cuales no debemos de bajar. Y en esta norma lo que se va a hacer es, nos va a limitar el consumo a través del dBH0, tanto para edificios nuevos como para la ampliación de los existentes, y en la parte de la limitación de la demanda, que es el H1, ya nos va a aplicar a edificios nuevos y a edificios existentes. Este es uno de los grandes cambios del Código Técnico del año 2013. En el año 2006, como todos ustedes saben, teníamos requisitos para obra nueva y para rehabilitación teníamos una serie de requisitos que cumplir en el caso de la rehabilitación, siempre que se cumplieran unas determinadas condiciones. Creo recordar que la anterior versión del año 2006 decía que teníamos que cumplir con unos requisitos del código técnico si modificábamos más del 25% de la envolvente y 1000 metros cuadrados o una cosa así. En esta versión del año 2013 vamos a tener requisitos del código técnico, por supuesto, para obra nueva, vamos a ver cuáles ahora, pero también los vamos a tener para rehabilitación. Para cualquier rehabilitación que afrontemos, vamos a tener requisitos del código técnico. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente no van a ser los mismos requisitos si nos vamos a abordar una gran rehabilitación, aquella en la cual toquemos más del 25% de la envolvente, o aquellas obras de pequeño calado de rehabilitación. Imaginaos que cambiamos una ventana, pues efectivamente no tiene sentido determinados condicionantes, pero en cualquier rehabilitación, cualquier elemento sustancial de la envolvente que toquemos va a tener que cumplir unos criterios del código técnico. Modificamos una ventana o una parte de la fachada y vamos a tener que cumplir con el código técnico sí o sí. Por lo tanto, ahora mentalmente tenemos que pensar que siempre nos va a aplicar el código técnico y dependiendo del ámbito de nuestra rehabilitación, pues tendremos unos condicionantes u otros. Las exigencias en el nuevo código técnico de la edificación van a estar basadas en una serie de nuevos indicadores. Yo antes empezaba diciéndoos sobre el tema del consumo. En el año 2020 todos los edificios tienen que ser de consumo de energía casi nulo. Pues evidentemente el legislador lo que ha tenido en cuenta ahora en este código técnico, lo que ha definido es una serie de indicadores que nos ponen en esta senda de cumplimiento, y si en el año 2020 los edificios tienen que ser de consumo de energía casi nulo, pues efectivamente, ¿cuál es el indicador que va a tomar protagonismo o uno de ellos? Pues el consumo de energía. Por lo tanto, vamos a tener una limitación en cuanto a que nuestro edificio no va a tener que consumir más de una serie de kilovatio hora, metro cuadrado y año. Ese va a ser uno de los grandes indicadores que vienen determinados en el dBH0. ¿Vale? Vamos a tener, por lo tanto, una limitación del consumo de energía primaria procedente de fuentes no renovables, por evidentes a calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, iluminación para edificio no residencial. Y el dBH1 lo que nos va a limitar es la demanda límite en cuanto a calefacción y refrigeración. También el dBH1, aparte de la demanda, kilovatio hora metro cuadrado año, tiene integrado las descompensaciones térmicas y la limitación de condensaciones intersticiales. Mucha gente nos pregunta si se ha eliminado la parte de condensaciones del código técnico y efectivamente no. Lo que ocurre es que la parte de condensaciones intersticiales está integrada dentro del dBH1. O sea que vamos a seguir manteniendo el requisito de limitación de condensaciones. ¿A quién aplica el dBH1? Bueno, pues como os decía, aplica a todos los edificios de nueva construcción y a la intervención de edificios existentes. ¿Cómo va a limitar la demanda el código técnico legislador? Bueno, pues la demanda de un edificio se va a limitar en función de la zona climática en la cual se encuentra el edificio. Efectivamente, no tiene sentido definir
unos límites para Canarias que sean los mismos que para León, por ejemplo. Entonces, el código técnico, igual que hacía en la anterior versión, limita la demanda de energía en función de la zona climática y en función del uso del edificio. Como todos sabéis, el código técnico, y en esto no ha cambiado sustancialmente, divide la geografía nacional en 5 zonas climáticas que caracterizan la severidad en invierno, desde la A hasta la E. Edificios de zona climática A, por ejemplo, Cádiz, edificios que se encuentran en una zona climática E, por ejemplo, León. Cuenca se sitúa en una zona climática de invierno D, va de menor a mayor. Y también se va a caracterizar por un número que caracteriza la severidad en verano, que va del 1 al 4. Cuenca pertenece a la severidad climática en verano 2. Por lo tanto, Cuenca tiene una zona climática de 2. En función de esta zona climática, vamos a tener unas limitaciones de la demanda de energía en calefacción y de la demanda de energía de refrigeración. La demanda de energía del edificio se va a limitar también en función del uso previsto del mismo. Además de dónde nos ubicamos, del uso del mismo. Vamos a tener unas limitaciones si nuestro edificio es de uso residencial o si nuestro edificio es de otros usos. ¿Cuál va a ser el procedimiento de verificación que vamos a tener que emplear en nuestros proyectos? Bueno, pues las exigencias se van a definir mediante indicadores globales. Hasta el año 2006, el Código Técnico de la Edificación establecía varias formas de verificar el cumplimiento del código técnico. Una de ellas eran los sistemas simplificados basados en condiciones prescriptivas. Eso ha desaparecido. Ahora, sí o sí, vamos a tener que calcular e integrar en nuestros proyectos una serie de indicadores globales. En estos momentos, el consumo de energía primaria procedente de fuentes no renovables, la demanda de calefacción, la demanda de refrigeración, y se prevé que en un futuro se integren otros parámetros que caractericen de forma global el comportamiento térmico de nuestro edificio, como por ejemplo las emisiones de CO2. Hoy no tenemos ese indicador, sí que lo tenemos en la calificación energética del edificio, pero no lo tenemos en el código técnico. Hay una clara convergencia hacia la Directiva 2010-31UE, ahí hacia el 235, el de calificación energética. Hay, por lo tanto, una necesidad específica de evaluar la demanda de nuestro edificio, o sea que cada vez que presentemos un proyecto vamos a tener que calcular la demanda de energía del edificio y vamos a tenerlo que comparar con la demanda límite, y van a desaparecer los métodos simplificados. Dentro del DBH1, esa demanda límite de calefacción viene determinada por la expresión que aquí os coloco. La demanda de calefacción límite va a ser igual a una demanda de calefacción base, que es el valor base de la demanda energética de calefacción para cada zona climática. Por ejemplo, un edificio que estemos proyectando en Cuenca va a tener una demanda de calefacción base en kilovatio hora metro cuadrado año de 27 kilovatio hora metro cuadrado año. Claro, aquí tenemos un problema. Si os digo que tenéis que proyectar una vivienda con 27 kilovatio hora metro cuadrado año, ¿eso es mucho o es poco? Pues como no teníamos una serie de indicadores como lo teníamos, si yo os digo que a partir del año 2020 todos los coches que se fabriquen en la Unión Europea tienen que tener un consumo de 1,8 litros a los 100 kilómetros por hora, ¿os parece mucho o poco? Muy poco, ¿de acuerdo? Tenemos un orden de magnitud muy claro de lo que son 2,8 litros a los 100, pero no tenemos un orden de magnitud de 27 kilovatios hora metro cuadrado año. Eso, de momento, no tenemos un orden de magnitud. Soy muy insistente en este tema porque, igual que nos hemos acostumbrado a hablar de litros a los 100 en los automóviles, en los próximos años todo el mundo nos vamos a acostumbrar a hablar de los kilovatios hora metro cuadrado año, seguro, sí o sí. Bueno, pues os diré que 27 kilovatios hora metro cuadrado año es muy poco, poquísimo. Me venía analizando ahora unas estadísticas, más o menos un edificio, más o menos, sabéis que la demanda de un edificio depende de muchas condiciones, de las condiciones de contorno del edificio, el porcentaje de huecos, la orientación, etcétera, etcétera. Pero más o menos un edificio medio en Cuenca puede venir a consumir más o menos entre 100 y 150 kilovatios hora metro cuadrado año.
¿De acuerdo? Un edificio tipo. Yo aquí os estoy diciendo 27, fijaros el cambio. Es una exigencia bastante elevada. De momento no sabemos lo que es un edificio de consumo de energía casi nulo, el edificio del año 2020. Todos los edificios que se hagan en Cuenca o en Madrid o en Guadalajara a partir del año 2020 tienen que ser de consumo de energía casi nulo. ¿Pero qué es un edificio de consumo de energía casi nulo? De momento no está definido legalmente, se definirá. Pero existen asociaciones como Passive House, por ejemplo, que hablan, y que están muy extendidas en Europa, que un edificio de consumo de energía casi nulo es aquel edificio que consume, que demanda menos de 15, que consume menos de 15 kilovatios hora metro cuadrado año. Es decir, la mitad de lo que hoy se exige para como demanda de calefacción base en Cuenca. O sea que, para que os hagáis una idea, esto va a ir al alza en los próximos años hasta llegar a los edificios de consumo de energía casi nulo del año 2020. Pero bueno, quedaros de momento con esa cifra como demanda de calefacción base de 27 kilovatios hora metro cuadrado año para Cuenca. Después tenemos que sumar un factor de corrección, que es lo que tenéis ahí abajo, que bueno, lo que nos va a determinar es lo que en el antiguo código técnico era si era una vivienda unifamiliar, una vivienda en bloque, es un factor corrector por superficie de la demanda del edificio. De tal forma que no tiene afección para edificios, por ejemplo, en el caso de que nos ocupa de la zona D, pues todos los edificios con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados útiles, como veis ahí, pues la demanda va a permanecer 28, porque ese factor es 1. Por lo tanto, desaparecen los métodos simplificados y hay una necesidad específica de evaluar la demanda. Claro, como no tenemos esos parámetros, ¿qué es lo que había hasta ahora? Os he puesto en la línea naranja las exigencias que tenemos ahora en 2013 y en rojo las exigencias que teníamos con el anterior código técnico del año 2006. Fijaros, para una zona climática D, esa exigencia ha bajado a la mitad. Eso quiere decir que todo el edificio que proyectemos hoy tiene que tener una demanda de energía la mitad de lo que debía de tener cuando presentábamos un proyecto en el año 2006. ¿De acuerdo? Insisto en el ejemplo que os ponía del coche, y vosotros lo sabéis muy bien como proyectistas de cálculo de la demanda. Bajar una demanda de 60 kilovatios hora metro cuadrado año a 30 es un tema complicado que requiere que pongamos en nuestro proyecto todo nuestro conocimiento, todo el conocimiento de la arquitectura. Ya no vale con poner aislamiento, que sí, el aislamiento es una parte fundamental, pero además del aislamiento, si queremos que nuestro edificio sea de consumo de energía casi nulo, vamos a tener que hacer especial hincapié en otras cosas, como por ejemplo la orientación del edificio o como por ejemplo los puentes térmicos. ¿De acuerdo? Ya no vamos a conseguir edificios eficientes si no nos fijamos en otra serie de parámetros y tenemos en cuenta todos los parámetros de contorno del edificio. Y ya no es que no lo hagamos eficiente, es que no vamos a cumplir con la legislación porque no vamos a ser capaces de llegar a esos límites de consumo. Bueno, ¿en qué se traduce en espesores de aislamiento todo lo que os estoy comentando? Yo os voy a poner ahora ejemplos, ¿de acuerdo? Para soluciones constructivas típicas y cómo podemos alcanzar esos valores de eficiencia. Pero insisto que la arquitectura o la ingeniería de la edificación va a tomar un protagonismo fundamental. ¿Por qué? Porque la demanda, las necesidades energéticas de nuestro edificio se van a ver afectadas por muchos factores. Todos los condicionantes de contorno de nuestro edificio van a jugar o van a tomar un papel fundamental a la hora de la demanda. ¿Y qué es lo que hace que nuestro edificio demande más o menos energía? ¿Qué factores afectan a la demanda de un edificio? ¿Me podéis decir alguno? Muy bien. Alguien comentaba la orientación. Efectivamente, todos lo sabemos. No es lo mismo una orientación norte que una orientación sur. La demanda de energía del edificio se va a ver afectada por la orientación. ¿Algún parámetro más de contorno? Por supuesto, la calidad de la envolvente, la calidad arquitectónica. Y hablo de la envolvente teniendo en cuenta tanto la parte opaca como la parte acristalada. La orientación que me comentabais. Los puentes térmicos. A medida que nuestro edificio va siendo muy eficiente, los puentes térmicos toman un papel fundamental. De nada sirve tener
toda nuestra fachada bien aislada si no hemos prestado especial atención a los puentes térmicos, porque nos van a jugar de un colador de la energía brutal. Y no vamos a llegar. Es posible que lleguemos a un edificio en Cuenca a 40 kWh metro cuadrado año si no hemos prestado atención a los puentes térmicos. Es posible a base de sacrificar otros parámetros, pero lo que os aseguro es que no llegaremos a un edificio de consumo de energía casi nulo con puentes térmicos. Nunca. O sea que tenemos que empezar a prestarles la atención que se merecen. El factor de forma del edificio va a afectar a la demanda de una manera muy significativa. La estanquidad, la ventilación. Es decir, que debemos de tener en cuenta, muy en cuenta todos los valores de contorno de nuestro edificio porque nos van a afectar a la demanda. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos, cómo se traducen estos requisitos del código técnico de la edificación en una serie de ejemplos de aislamiento para soluciones constructivas típicas. Insisto que son ejemplos porque, claro, la demanda no solo va a afectar de lo que os decía, de la calidad de la envolvente del elemento constructivo, de la transmitancia térmica, que sí, cuanto menor transmitancia térmica tenga nuestro elemento constructivo, menos energía se va a perder, menos demanda, pero tenemos que tener en cuenta el resto de condiciones de contorno del edificio a la hora de establecer la demanda. El diseño es, por tanto, fundamental. Entonces, ¿cómo podemos garantizar, cómo podemos aislar la envolvente de un edificio? Pues básicamente existen dos tecnologías, no existen más. Podemos aislar por el interior o podemos aislar por el exterior. Y dentro de cada una de estas, pues efectivamente existen multitud de soluciones. Lo más común en sistemas de aislamiento en el interior, pues eso, trasdosar el muro base con una placa de yeso laminado de placo, como por ejemplo ponemos aquí, con todas las ventajas que eso conlleva en térmica, en acústica, etcétera, etcétera, incorporando un aislante térmico en ese trasdosado, un aislante de lana mineral que nos va a dar las prestaciones térmicas y acústicas deseadas para ese parámetro. ¿Y en qué se traduce, en qué espesores de aislamiento se traduce para llegar a cumplir con los requisitos del código técnico? Insisto, basados en el anexo E. Pues fijaros, hasta ahora en una zona climática A, más o menos, con 20 milímetros de aislamiento cumplíamos. Las exigencias no eran muy altas, pues cumplíamos. Con el nuevo código técnico pasamos a 50 milímetros de aislamiento. En una zona climática B, como puede ser Murcia, con 25 milímetros de aislamiento cumplíamos, ahora necesitamos 73, ¿vale? Una zona climática C, como Barcelona, en esta solución constructiva, hasta ahora con 30 milímetros de aislamiento cumplíamos, ahora necesitamos más o menos 100. ¿Y qué me decís de una zona climática como Cuenca D? ¿Qué espesores de aislamiento manejábamos hasta ahora en los proyectos? Más o menos 6 centímetros. Efectivamente, colocábamos 6 centímetros porque además, si proyectamos bien, como buenos prescriptores que éramos, pues colocábamos 6 efectivamente, porque la parte de la fachada, además de la parte térmica, tiene un aspecto fundamental para el usuario. Hablábamos de confort, que es la parte acústica, ¿de acuerdo? Entonces, colocábamos 6 milímetros porque con 6 milímetros cumplíamos la parte térmica y dotábamos a nuestra fachada pues de un aislamiento acústico con una lana mineral, pues bueno, pues que también permitía cumplir el DBHR. Pues efectivamente con más o menos de 35 o 40 milímetros cumplíamos, utilizábamos 6. A partir de ahora eso se traduce en unos espesores mínimos de aislamiento de aproximadamente 110 milímetros, ¿de acuerdo? Y en una zona climática E como León, pues nos vamos a espesores de aislamiento de 120 milímetros. Lo primero que os quería lanzar es que efectivamente que además de tener en cuenta los valores esos valores de diseño del edificio, los espesores de aislamiento de una lana mineral se nos van a duplicar y a triplicar, ¿de acuerdo? Es la primera de las condiciones. Bueno, un edificio lo podemos aislar por dentro, pero también lo podemos aislar por fuera, ¿de acuerdo? Y básicamente existen dos soluciones para aislar un edificio por fuera. Lo que os he puesto a la izquierda están los sistemas SATE, los sistemas de aislamiento térmico por el exterior con la utilización de una lana mineral, el sistema Beverter Acoustic con un Isoflex, y tenemos también las fachadas ventiladas. Si me permitís, os voy a mostrar un vídeo muy rapidito, dura un par de minutos, de ambas soluciones. Y es que estos sistemas son válidos
tanto para obra nueva como para rehabilitación. Y es que aislar por el exterior es uno de los métodos más eficaces. Bueno, el vídeo comienza especificándonos cómo en ambos sistemas, sobre un muro base, en el caso de la fachada ventilada, vamos a anclar una subestructura de acero galvanizado, en las cuales vamos a colocar las ménsulas que nos sirven de sustentación para el acabado final de la fachada ventilada. Entre esas ménsulas vamos a colocar nuestro material aislante. Si utilizamos una lana mineral como material aislante, además del aislamiento térmico, vamos a dotar al edificio de un aislamiento acústico. El aislamiento se coloca fácilmente, con lo que os decía, entre las ménsulas y se va a fijar al muro base también mediante rosetas. Estas rosetas lo que hacen es que garantizan en todo momento que dicho aislamiento va a permanecer anclado al muro base. Como este aislamiento es continuo en toda la fachada, pues bueno, una de las cosas que vamos a hacer es minimizar los puentes térmicos. Y una vez hemos colocado el aislamiento entre las ménsulas, se fijan los perfiles verticales sobre los cuales vamos a colocar nuestro aplacado final, que puede ser de múltiples materiales, de cerámicos, fenólicos, etcétera, etcétera. Hay una amplia variedad de posibilidades. El segundo de los sistemas es un sistema SATE, un sistema de aislamiento térmico por el exterior. En este caso debemos de comenzar también verificando la planidad del soporte, como os comentaba en el vídeo, y el sistema comienza con un perfil de arranque. Este perfil de arranque lo vamos a fijar a la fachada a una distancia aproximada de 40 centímetros del suelo y nos va a servir como parte de base o como apoyo al material aislante. Lo que se va a hacer sobre el material aislante es aplicar un mortero que nos va a servir, esta primera capa de mortero, nos va a servir aparte de impermeabilización. Estos son los espesores del código técnico actual. Nos va a servir, aparte de lo que os decía, de fijar el aislamiento al muro base, nos sirven también de impermeabilización. Bien, una vez tenemos los paneles adheridos al muro base, vamos a colocar unas rosetas que nos van a asegurar aún más el sistema. Los anclajes mecánicos se colocan en las esquinas del panel Isoflex y una en la zona central. Es un panel de lana de roca Isoflex que colocamos esas rosetas. Una vez tenemos el material aislante fijado al muro base, aplicamos una capa de regulación de mortero de Weber con una malla que nos va a dotar al sistema de las propiedades mecánicas necesarias para el mismo. Y después el sistema lo acabamos con un mortero de terminación, que existen una infinita gama de colores, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué espesores de aislamiento? Lo veis en el vídeo, ¿qué espesores de aislamiento vamos a requerir ahora o requiere el código técnico si decidimos utilizar un sistema constructivo basado en un sistema SATE? Bueno, pues hasta ahora lo mismo, más o menos con 20 milímetros cumplamos en las zonas climáticas A. En una zona climática D, como es Cuenca, pasamos de unos aislamientos de 4 o 6 centímetros que veníamos utilizando tradicionalmente a 125 milímetros de aislamiento. Por lo tanto, el mismo concepto. Es necesario duplicar y llegamos a triplicar los espesores de aislamiento para cumplir con los valores límite de demanda del código técnico. En el caso de la fachada ventilada es exactamente lo mismo. Y esto que estamos haciendo en España, o esto que la legislación en España no es más que una transposición de las directivas europeas. Y lo que estamos haciendo aquí no es nada diferente de lo que están haciendo el resto de los países de nuestro entorno. En Portugal, os he querido traer el ejemplo de Portugal, exactamente lo mismo. Si queremos llegar a los edificios de consumo de energía en el año 2020, el legislador portugués ha definido un reglamento equivalente al código técnico, es el reglamento de desempeño energético de los edificios, en el cual se ha dividido
la geografía portuguesa en 3 zonas climáticas, y para cada una de las zonas climáticas, bueno, pues se ha definido un edificio de referencia y los valores y una serie de valores de transmitancia térmica y de demanda. Y los espesores de aislamiento son totalmente equivalentes a los que yo os he comentado aquí. Vamos de unos espesores de 60 milímetros de aislamiento en las zonas climáticas más benignas a valores de 100, 120. En Francia, aquí nos llevan unos años de ventaja en lo que es la eficiencia energética. También se están adecuando progresivamente a los edificios de consumo de energía casi nulo del año 2020 y existen unas zonas climáticas y tienen una serie de parámetros también basados en la demanda y en el consumo, un parámetro BBIO, etcétera, etcétera. Pero lo que os quiero transmitir es que no estamos haciendo nada que no estén haciendo el resto de países de nuestro entorno. Como comentaban antes Miguel Ángel y Juan Vicente, efectivamente uno de los grandes retos que tenemos en España es la rehabilitación. En este país tenemos 24 millones de viviendas, de las cuales 8 millones se construyeron antes de los años 60 y 14 antes de la norma básica de edificación del año 79. Esto quiere decir que más de la mitad del parque edificatorio nacional no tiene ninguna medida de eficiencia energética. Más de la mitad de los edificios no tienen ninguna medida de eficiencia energética. La Directiva 2010/31/UE también hace referencia a esto y obliga a los países miembros a definir medidas de eficiencia energética en la rehabilitación. Es por ello, por lo que os decía, que el Código Técnico de la Edificación del año 2013 exige medidas de eficiencia energética a los edificios en la rehabilitación siempre. ¿Qué es lo que ocurre? Que va a definir esas medidas dependiendo del grado de la intervención. Si la intervención es más del 25% de la envolvente, nos establecerá una serie de requisitos. En este caso debemos de cumplir con los valores de demanda de un edificio de referencia y todos los demás casos sí que nos limita esos requisitos, lo que se llama elemento a elemento. Vamos a tener que cumplir con unos valores de transmitancia térmica que vienen regulados en la tabla 2.3. Bien. Algunas herramientas que me gustaría presentaros para dar cumplimiento al código técnico y que os hemos dejado a la entrada. Una de ellas es este mapita. Todos lo tenéis, es lo que hemos visto. Es un ábaco, es un pequeño ábaco que tiene 2 caras. En una de ellas, obra nueva y en otra rehabilitación. En el mapa están todas las zonas climáticas que establece el código técnico para la capital de provincia. Si queréis un municipio o si queréis establecer un municipio, sabéis que hay que aplicar un factor de corrección en función de la capital de provincia y de la altitud. ¿Vale? Estas zonas climáticas son aplicables a la capital de provincia, ¿vale? Que está por colores, os lo ponía por colores, ¿vale? En una cara tenéis obra nueva y en la otra rehabilitación. Aquí tenéis un selector de aplicaciones, un sistema EcoSec, es aislamiento por el interior, un sistema SAT es el aislamiento por el exterior que hemos visto, fachada ventilada o cubierta. Y el sistema, cuando nos posicionamos en una aplicación, nos va a devolver cuál es el producto adecuado para cada aplicación. Y en la zona central del mapa nos va a devolver el espesor óptimo de aislamiento según el anexo E orientativo del Código Técnico de la Edificación. ¿De acuerdo? Esto nos va a permitir utilizar ese valor como valor de prediseño. Podemos empezar a predimensionar nuestro edificio con estos valores. ¿De acuerdo? Y después tendremos que ir haciendo ajustes con estos valores. ¿Utilizar estos valores de espesor de aislamiento implica que vayamos a cumplir con el valor de la demanda? ¿Qué creéis? Pues que no. ¿Por qué? Porque si yo utilizo estos valores de aislamiento, pero tengo un edificio muy mal orientado, con unos porcentajes de huecos muy grandes, con unos puentes térmicos que no he tratado, pues la demanda va a ser muy grande y seguramente no cumplimos, ¿vale? Lo que sí que demuestran estos valores que os ponía ahí es que, aparte que cumplen con la tabla del anexo del Código Técnico de Edificación, es que en función de la experiencia, si el resto de las condiciones de contorno del edificio son condiciones normales, una orientación normal, etcétera, etcétera, significa que estos valores van a estar muy próximos a su cumplimiento y que vamos a cumplir en el 99% de los casos, ¿vale? Os dejo también una aplicación en la página web de Isover, tenéis esto mismo, pero en forma de aplicación informática, de tal forma que colocando la dirección de nuestro proyecto y seleccionando la provincia, no veo muy bien, me vais a disculpar, y seleccionando la provincia, en nuestro caso, por ejemplo, Cuenca,
nos va a permitir seleccionar todos los municipios que están en esta provincia. ¿Me decís algún municipio de Cuenca que esté a una altitud diferente? No los conozco. ¿Perdón? Minglanilla. Vamos a ver si está. Así me ponéis a prueba. Minglanilla. Está. ¿A qué altitud está Minglanilla? Bueno, pues colocamos Minglanilla. A ver. Un segundito. Perdón. Vamos a volver a hacerlo. Cuenca. Minglanilla. Si solo está a 200 milímetros con respecto a la capital de provincia, no va a haber modificación susceptible en el clima. De hecho, Minglanilla, como veis, pertenece a la misma zona climática que Cuenca. ¿Lo veis? El software ya nos dice que ese municipio es una zona climática de 2. ¿Alguno que tenga más diferencia de altitud? Masegosa. ¿A qué altitud está Masegosa? 1400. Efectivamente. 1400 metros de altitud ya nos representa fielmente el clima de la capital de provincia. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, fijaros, el programa ya nos ha aplicado el factor corrector y nos dice que Masegosa ya es una zona climática E1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ya no es la zona climática D de Cuenca, sino que es 1. El programa nos da la zona climática del municipio. Este municipio pertenece a la zona climática E1. ¿Vale? Venga, vamos a suponer que nos estamos haciendo allí una casa de obra nueva, ¿vale? Y nos vamos a Salvador, que tiene muchísima experiencia el Grupo Iona en todo este tema de aislamientos, y le vamos a pedir que nos recomiende un sistema constructivo para nuestra casa, ¿de acuerdo? Y que cumpla con el código técnico, ¿vale? Salvador lo que nos va a recomendar o un aislamiento por el interior o un aislamiento por el exterior. Voy a coger un aislamiento por el exterior porque es como el que hemos visto en el vídeo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Un sistema SATE. Entonces le voy a decir que quiero aislarme por el exterior de ese edificio, ¿vale? Entonces nos va a decir que el producto adecuado es uno de estos tres, como es un sistema SATE, le voy a decir el Isoflex, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y le voy a decir calcular el espesor recomendado. Bueno, pues el software lo que me va a decir es que para Masegosa, que es una zona climática E1, para un sistema SATE, voy a tener que utilizar para cumplir con el código técnico un espesor de 140 milímetros de aislamiento. ¿De acuerdo? ¿Vale? El sistema me va a devolver un PDF, un informe completo con la descripción de la solución constructiva, la conductividad térmica del material, cómo instalarlo, etcétera, etcétera. ¿Esto significa que con 140 milímetros voy a cumplir el código técnico en esta casa? No, lo que os decía, tengo que tener en cuenta el resto de condiciones de contorno. Pero lo que me va a dar es una muy buena aproximación para empezar a hacer los cálculos de la demanda de ese edificio y que voy a poder ajustar. Bueno, eso es una app. Esta misma app la tenéis también para dispositivos móviles. ¿De acuerdo? Si entráis en el App Store o en el Google Play de Isover, podéis encontrar ambas aplicaciones como herramientas de predimensionado de vuestros proyectos. ¿Vale? Otra herramienta muy útil, el catálogo de elementos constructivos. ¿Vale? Os hemos dejado, el Grupo Iona os ha dejado el catálogo de elementos constructivos Isover para obra nueva y para rehabilitación. Este catálogo tiene la misma estructura que el catálogo de elementos constructivos del Ministerio de Fomento, del Código Técnico de la Edificación. Está organizado en cubiertas, fachadas, particiones interiores verticales, particiones interiores horizontales. Lo bueno de este documento es que tienen garantía, los valores que aquí os aportamos o que aquí se aportan, tienen garantía legal en cuanto a la aplicación en proyectos. ¿Por qué? Porque están respaldados por el catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación, por un lado, y por otro con ensayos y con marcado CE. ¿De acuerdo? O sea que los valores que vamos a ver ahora tienen garantía legal en cuanto a su aplicación en proyectos, ¿vale? Otra de las ventajas es que además de los valores de rendimiento acústico, nos van a dar, de rendimiento térmico,
y zonas climáticas válidas nos van a dar los valores de rendimiento acústico. También quería transmitiros que no solo todo es térmica y eficiencia energética. Hoy estamos hablando de térmica y eficiencia energética porque, bueno, pues estamos hablando de la Directiva 2131-UE, pero como proyectistas, nuestra principal función, ¿cuál es? Solo hay una, y es satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. ¿Y qué nos piden nuestros clientes? ¿O qué pedimos nosotros como usuarios? Porque no nos debemos de olvidar que todos los que estamos aquí somos usuarios, somos proyectistas, pero también somos clientes, somos usuarios. ¿Qué pido yo a mi casa cuando voy cuando se la compro a constructor? Bueno, cuando soy a constructor, nada, porque me dijo que estaba muy liado y que no le hiciera perder el tiempo con eso de la demanda y del consumo y de no sé qué, que no le hiciera perder el tiempo. Pero ¿qué es lo que yo pediría o qué es lo que yo pido, todos lo que pediríamos como usuarios a nuestros constructores o a nuestros arquitectos o a nuestros proyectistas? Pues confort. Nada más. Yo quiero entrar en mi casa y no quiero escuchar al vecino. No quiero gastar en calefacción. No quiero... ¿Me explico? Entonces tenemos que integrar también los valores de confort. Entonces, no nos centremos solo en la térmica. Por eso os decía, este catálogo también os da valores de rendimiento acústico. Cada vez que estéis haciendo un proyecto, por favor, acordaros de mí, porque va a haber un usuario que va a utilizar ese edificio y que no va a querer oír a sus vecinos como yo los oigo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, entonces nos va a dar la solución más adecuada según la zona climática. Os voy a poner un ejemplo, otra vez, el mismo que he utilizado en el vídeo, un sistema SATE. Pues nos vamos al apartado 424 del catálogo de elementos constructivos y si nos vamos al apartado 424, bueno, pues aquí nos especifica las partes que tiene este sistema constructivo. Nos dice que tiene un revestimiento exterior continuo, una lana mineral, un muro base, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nos hace toda la descripción. Y en esas tablas, nos dice que se trata de la solución F4.1 del Código Técnico de la Edificación y que si se trata de obra nueva o de rehabilitación o de multiconfort, el producto recomendado es este. Y en estas tablas nos va a dar el espesor recomendado. Ya veis, si se trata de una rehabilitación nos va a decir que 60 milímetros es el espesor recomendado, que eso tiene una transmitancia de 0,49 y que vale para todas las zonas climáticas. Y en esta tabla, aquí, podéis ver también el valor del rendimiento acústico. Esto quiere decir que con 60 milímetros de espesor en una rehabilitación vamos a cumplir para todas las zonas climáticas y que vamos a tener un RATR, que es, como conocéis, es el parámetro para especificar a nivel legal el ruido de laboratorio de tráfico, para empezar a hacer los cálculos con la diferencia de niveles, nos va a decir que vamos a tener un RATR con valores mayores a 47,8 decibelios. ¿Vale? Si estoy en una obra nueva, en el caso que nos ocupaba, de la zona climática de Cuenca, me tengo que ir aquí, tengo que utilizar 120 milímetros de espesor para obtener una transmitancia térmica de ese elemento de 0,27 vatio metro cuadrado Kelvin y un valor de rendimiento acústico de 47,8. ¿Vale? Bueno. Y simplemente para acabar, ahora abrimos, si os parece, el turno de preguntas, pero para acabar también me gustaría comentaros otro concepto, ya no solo del automóvil, porque yo además de automóvil tengo la casa, pero también tengo electrodomésticos, como seguro todos vosotros. Y es que el nivel de sensibilización de otros sectores distintos al de la edificación ha sido totalmente diferente. ¿Me podéis decir si el público hoy está sensibilizado con el tema de la eficiencia energética de los electrodomésticos? ¿Sí o no? Fijaros, por favor, cuando vayáis a un centro comercial, hacéis la pregunta, porque yo lo he hecho. Cuando vamos a un centro comercial, ninguno de nosotros, yo el primero, no sé lo que significa un frigorífico de clasificación energética, no tengo ni idea. Tampoco sé lo que significa uno de clasificación energética. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre un electrodoméstico de clasificación energética 1B, 1C? El consumo, efectivamente. El consumo. ¿Qué es lo que sabe el público en general, como yo? Que un electrodoméstico de clase A es uno mejor de clase B. Y que yo quiero uno de clase A. ¿Cuántos de vosotros os compraríais hoy un electrodoméstico que no fuera de clase A? Ninguno. Pero no porque queráis, sino porque tampoco podéis. Porque el mercado ha evolucionado a este tipo de electrodomésticos. El próximo día que vayáis a un centro comercial,
los típicos, y vais a la zona de electrodomésticos, solo hay electrodomésticos A, A+, A requete plus, y no hay más. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de sensibilización del público en general, de todos nosotros con los electrodomésticos, hemos entendido muy bien las ventajas de la eficiencia energética en este tipo de electrodomésticos y como usuarios lo hemos demandado. Eso va a pasar en la edificación también. Este mismo modelo se va a copiar. Seguramente cueste más, pero seguramente cuanto más información tengamos los usuarios de lo que estamos comprando y de eficiencia, pues también más vamos a pedir. Y seguramente cuando sepamos que una casa con una calificación energética A consume en factura energética 10 veces menos que una de E, pues yo no me voy a querer comprar una casa A, igual que una casa que no tenga una clasificación menor que A. Y ya entráis en juego todos los técnicos, porque vamos a tener que hacer o diseñar viviendas que nos pidan nuestros usuarios. Bueno, lo que os decía, el nivel de sensibilización no ha sido el mismo. En el año 94, que nos parece hace mucho, pero es del año 94, es esta legislación sobre los electrodomésticos. En el año 2008, por primera vez, a través del Real Decreto 47/2007, se obligaba en España a presentar la certificación energética de edificios para todos los edificios de nueva planta. Y como sabéis, a través del Real Decreto 235, desde el año 2013 es obligatorio presentar una calificación energética tanto a edificios nuevos como para la rehabilitación de los edificios existentes siempre que haya operaciones de compra-venta. ¿De acuerdo? Y si os recordáis, yo en toda la ponencia os estaba hablando de consumo, de demanda, etcétera, etcétera. Pues bien, todos esos indicadores no deben de asombrarnos porque son los que ya manejamos desde el año 2007 en la calificación energética de edificios. Cuando hacemos una calificación energética de un edificio, ¿qué indicadores nos salen en ese edificio? La demanda de calefacción, la demanda de refrigeración, las emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una convergencia en esta nueva versión del código de la edificación, hay una convergencia hacia el edificio de consumo de la energía casi nulo de la Directiva 2010/31/UE, pero también lo hay hacia la calificación energética de los edificios. Hay una senda totalmente definida. ¿Qué herramientas de verificación conocéis para el cálculo de la demanda o del consumo o de la calificación energética de los edificios? ¿Me podéis decir alguna herramienta que utilicéis? El LEADER, por ejemplo, la plataforma unificada LEADER Calener, ¿de acuerdo? Más el C3X, efectivamente, el CERMA es otro de los grandes utilizados. Bueno, pues todas estas herramientas que el legislador ha puesto a nuestra disposición, pues bueno, son muy útiles a la hora de establecer estos. Entonces, efectivamente, existen herramientas que nos permiten calificar edificios nuevos y edificios existentes. Y tenemos la opción general, que es efectivamente la plataforma unificada LEADER Calener, y nos sirve pues para todos los escenarios. Y después tenemos la plataforma o la opción simplificada para edificios nuevos residencial, que es el CERMA, y la opción simplificada válida para edificios nuevos, que es el C3X, el C3 y el CERMA para edificios residenciales. Efectivamente, los dos que se más utilizan es la plataforma unificada LEADER Calener y el C3X. Quería acabar con un pequeño caso práctico de mejora del C3. Todos estáis familiarizados con este programa, ¿de acuerdo? Voy a abrir, vamos a proponer una medida de mejora, cualquiera que me digáis, ¿vale? O incluso vamos a intentar que un edificio cumpla con los requisitos del código técnico de aquí de Cuenca, ¿vale? Vamos a hacerlo al vuelo, vamos a esperar que salga bien, porque acabo de abrir el CES, como ves. Me voy a elegir los ejemplos que vienen precargados en el CEX. Sabéis que vienen unos ejemplos, ¿de acuerdo? Me voy a calcar este bloque de viviendas. Bien, es un bloque de viviendas que está situado en Zaragoza, ¿vale? Es el ejemplo que está hecho. Como veis, hay una superficie habitable, está definido las masas de las particiones, con una envolvente térmica definida y con unas instalaciones. ¿Vale? He cogido el ejemplo. Pero le voy a decir que está en Cuenca. Es lo único que voy a cambiar. Voy a cambiar la zona climática, que bueno, es la misma que Zaragoza. O sea que no nos debería de cambiar mucho. ¿Vale?
Cuenca y Cuenca. Bien. Bueno, aquí tenemos los datos generales, no hay aislamiento, ¿vale? Es un edificio anterior a la norma básica de la edificación, del año 60, y bueno, estas son las características del muro. Básicamente una edificación típica de los años 60 sin aislamiento, ¿vale? Vamos a calificar el proyecto. No hemos tocado nada. Bien. Bueno, pues para ese edificio que viene el ejemplo, tiene una calificación energética F, con una demanda de calefacción de 112 kilovatios hora metro cuadrado año. ¿Esto cumple CTE de hoy? No. ¿Cuánto era? ¿Os acordáis? 27 más el factor superficial. Como es un edificio grande, el factor será 1 o 2. No cumple. ¿Hacemos que cumpla? ¿O por lo menos lo intentamos? ¿Qué haríamos? Hay que hacer algo rápido. Tenemos que hacerlo algo rápido. Pues vamos a definir una medida de mejora. Vamos a poner aislamiento, que es lo primero que se nos viene a la cabeza. Aprovecho para presentaros un complemento, que está en la página web de Isover, que sirve para definir las medidas de mejora del edificio. Y lo vamos a hacer a través de un wizard, a través de un selector de productos, de una forma muy rápida, ¿vale? Entonces, tenemos nuestro edificio. Vamos a definir un SATE, ¿vale? Me pregunta por cómo quiero mejorar el edificio. ¿La fachada o la cubierta? Le voy a decir que de momento la fachada. Y me va a preguntar que qué medida de mejora quiero proponer. Le voy a decir que quiero aislar por el exterior y que me quiero poner ese SATE que os ponía en el vídeo, ¿vale? Y le voy a dar a continuar, ¿vale? ¿Qué espesor coloco? Según la regla esta, 12. Es la rehabilitación, ¿eh? Pero vamos a hacer ejemplo con 12, porque lo vamos a hacer para las dos cosas, ¿vale? Vamos a colocar 12, vamos a suponer obra nueva. 12. Y le doy a continuar. Bueno, ya veis cómo el complemento ya me ha dicho que he mejorado una letra. ¿Lo veis? Y el complemento me dice que ese edificio voy a tener un ahorro en energía de 8.000 euros al año, ¿vale? Esto me lo hace el programa en tiempo real, con el complemento. No tengo que hacer ningún cálculo, ¿vale? Y le doy a continuar y se nos va a establecer ahí como medida. Además, el complemento nos permite generar un completo informe donde nos va a dar todos los resultados. ¿Lo veis? Este informe lo podemos utilizar para presentárselo a la propiedad porque nos da las medidas de mejora, la reducción, etcétera, etcétera. Es algo muy visual, ¿vale? Bueno, pues definiendo 12 centímetros, ¿vale? Bueno, el coste, me da también el complemento del coste de la inversión, ¿vale? Con 12 centímetros, vamos a ver si cumplo esta es mi solución, el SATE, con 12 centímetros, ¿vale? El caso base tenía 111, ¿os acordáis? He puesto 12 centímetros de aislamiento. La demanda de calefacción se me ha reducido un 60%, pero estoy en 48. ¿Cumplo con el código técnico? Sigo sin cumplir. ¿Veis? Con 12 centímetros no cumplo. ¿Y por qué? Efectivamente. ¿Qué pasaría si aquí pongo 20 centímetros o 80? Pues seguramente siga bajando la demanda. Pero como no trate los puentes térmicos, como no me fije la orientación, como no trate el resto de condiciones de contorno, no voy a cumplir. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, este edificio del año 60 va a ser muy difícil que cumpla los condicionantes
de obra nueva. Bueno, no va a ser muy difícil, lo único que hay que explicar una estrategia adecuada. Probablemente hay que seguir subiendo los aislamientos. Probablemente en este caso, ¿qué es lo que me ha ocurrido? Los puentes térmicos sí que los he tratado, porque le he puesto un sistema de aislamiento por el exterior, ¿de acuerdo? Y el programa me lo tiene en cuenta. ¿Qué es lo que haríamos para intentar mejorar la demanda de calefacción? ¿Cuál sería la siguiente medida? Pues seguramente tocar la parte acristalada, que es del año 60 y no hemos hecho nada, ¿de acuerdo? Tocando la parte acristalada, posiblemente esta demanda la redujéramos y poniendo unos buenos vidrios hasta unos valores de 25 o una cosa así. ¿De acuerdo? En el caso de la rehabilitación, verificación, vamos a verificar, comprobación del código técnico. Para un edificio nuevo hemos visto que no cumple. Para un edificio existente es una obra de reforma en la que se renueva más del 25% de la envolvente con esa tasa de ventilación. Esto nada, lo hacemos solo a efectos. Número de viviendas en bloque. En el caso de rehabilitación, el código técnico nos decía que si estábamos en una rehabilitación de más del 25% de la envolvente, teníamos que cumplir con el valor de la demanda del edificio de referencia. ¿De acuerdo? En este caso, el edificio de referencia, me lo ha ido dibujando el CEX con el complemento, tiene una demanda máxima de 70,8 kWh. Fijaros que partíamos de una base inicial de 111, ¿sí? ¿Recordáis? Por lo tanto, quedaros con este dato. 70,8 o menos cumplimos con el nuevo código técnico para rehabilitación. Con las medidas de mejora de SATE que hemos definido de 12 centímetros, que nos bajaba a 48, cumplimos. ¿Lo veis? ¿Sí? Con 12 cumplimos. Como estamos en rehabilitación, seguramente con 6 también, porque tendríamos menos de 72. Lo podríamos comprobar de una forma rápida, pero con 6 centímetros de aislamiento en una rehabilitación de este edificio cumpliríamos. ¿Bien? ¿De acuerdo? Lo que os quería transmitir es que al final vuestro papel, el papel de la ingeniería, de la arquitectura en general, si ya tenía un papel fundamental, ahora si cabe lo va a tomar más. Y que tenemos que ser conscientes e integrar todos estos aspectos de eficiencia energética, térmica, acústica en todos nuestros proyectos, pensando siempre como usuario final, porque al final son los usuarios nuestros clientes y los que nos lo van a agradecer. Y nada más, agradeceros mucho vuestra presencia. Podemos pasar, si queréis, a algún turno de preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, no sé, no se me escucha, me iba a levantar. No sé si habéis oído la pregunta. Efectivamente preguntaba si en la parte de rehabilitación, aislar por el exterior e irnos 12 centímetros, si existen algunas limitaciones urbanísticas. Bueno, pues 12 centímetros de aislamiento efectivamente son los espesores de aislamiento que estamos manejando para obra nueva. ¿De acuerdo? Con lo cual, a nivel de proyectos, eso tendría que estar contemplado. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de rehabilitación? Bueno, pues efectivamente me parece muy buena la pregunta, porque efectivamente yo no renegaría, yo no me limitaría a colocar el espesor mínimo de aislamiento, porque una vez que nos hemos metido en un proyecto de rehabilitación de un edificio, realmente colocar 4 centímetros de aislamiento o 6, cuando comparamos el coste de la rehabilitación, es una cantidad ínfima. Al final, el aislamiento cuesta menos de 1 euro el metro cuadrado, 1 euro el metro cuadrado, una cosa así. Cuando hemos colocado los andamios, etcétera, etcétera, la parte de pasar de 4 centímetros 6 o 12 es prácticamente insignificante en el valor del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no debemos de olvidar que existen muchas estrategias para el aislamiento. Te devuelvo la pregunta. ¿Por qué debemos de poner 12? Que a mí me parece muy coherente. ¿Por qué no aislamos por el interior con un trasdosado donde podemos colocar 4, por ejemplo, o 6, le damos propiedades acústicas al sistema y colocamos los otros 4 o los otros 6 por el exterior?
¿Me explico? Eliminamos. ¿Qué obtenemos con esto? Eliminar los puentes térmicos al utilizar un aislamiento exterior y además el hecho de aislar por el interior nos va a incrementar los valores de rendimiento acústico de nuestro edificio. ¿De acuerdo? O sea que podemos utilizar estrategias combinadas. Podemos aislar por el interior y por el exterior. De todas las maneras, existe una ley también, la ley de las 3 Rs, de rehabilitación y de regeneración y urbanas, que precisamente tiene en cuenta lo que tú comentas. Entonces, en principio hay una ley de ámbito nacional que obliga a todos los ayuntamientos a no poner problemas cuando acometemos una rehabilitación en las cuales se han tenido en cuenta criterios de eficiencia energética en el sentido que tú comentas. O sea que en principio, según la ley de las 3 Rs, no debería de existir problema. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero también tengamos en cuenta que podemos aplicar estrategias combinadas. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Pues yo voy a estar por aquí, así que encantado también de atender alguna consulta si queréis ahora. Muchas gracias. Sí. Yo estaba oyendo. Sí.